Baruch Hashem. Semana de múltiple alegría. Esta semana comienza el segundo Adar, ya estamos en pleno Adar 2. Nos preparamos para el verdadero Purim, dentro de poquito. La semana que viene nos preparamos para festejar con alegría, con suma alegría. A veces no sabemos bien qué es la alegría. Hay una alegría que tiene que ser provocada, hay una alegría que viene sola, hay una alegría de la cual no somos conscientes a veces. Hay una alegría que la percibimos y nos damos cuenta que estamos alegres. Hay una alegría que solamente la conocemos nosotros y está oculta a los demás. Hay una alegría por el amor que le tenemos a alguien querido y que le pasó algo bueno. Hay una alegría por lo que me pasó a mí. Hay una alegría por vivir, por estar en el mundo. Hay una alegría porque Dios nos ordenó. Y hay una alegría de hacer lo que Dios nos ordenó. La alegría de Purim es diferente a todo tipo de alegría, a todas las demás alegrías. ¿Por qué? Porque la alegría de Purim es una alegría que abarca a todas las clases de alegría que existen. Dice el Talmud que tenemos que beber en Purim hasta no diferenciar entre el malvado Amán y el bendito Mordejai. Ya vemos, ustedes saben, la mayoría de ustedes escucharon esto todos estos años, que Arur, Amán y maldito Amán es enemigo de Israel, y Baruch Mordejai, bendito Mordejai, tienen la misma gematria. Y eso implica que en algún punto vienen de la misma raíz. Vienen de ese lugar infinito de Dios, que es el origen de todas las cosas, y que al separarse, uno queda vacío y el otro queda lleno. Uno tiene luz y otro es solo oscuridad. Como dice el primer verso de la Torá, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero no dice creó, sino dice bará. Bará significa que hizo que existan. Crear algo de la nada es una cualidad y es un poder que tiene solamente Akadosh Baruj Hu. El segundo día dijo que separó la luz de la oscuridad. ¿Acaso no es lo mismo decir que creó los cielos y la tierra y separar la luz de la oscuridad? Sin embargo, el primer día de la creación es un día de felicidad. Comenzó algo nuevo, Dios comenzó su plan. Y está dicho que el segundo día no fue tan bueno, y por eso Dios no dijo que era bueno. Y el tercer día dijo 2 veces que era bueno.
Y sin embargo, crear los cielos y la tierra no es lo mismo que separar la luz de la oscuridad. Separar la luz de la oscuridad quiere decir hacer que exista algo bueno y hacer que exista algo malo. Todavía no era bueno y malo en realidad. La noche y el día, en ese momento, todavía estaban manejados por dos astros, donde la luna tenía la misma luminosidad que el sol. La luna era el amo de la noche y el sol el amo del día. Pero luego dijo que a la noche la llamó, a la oscuridad la llamó noche, Erev, y la luz la llamó día. Entonces, hay una diferencia en el equilibrio entre dos cosas positivas, como Gesed y Geburah, y la relación que hay entre algo positivo y algo negativo. Y vamos a ver en nuestras clases de reencarnación cómo en realidad en su raíz todo es positivo, todo tiene su raíz en lo divino, pero se diferencia cuando desciende a través de los mundos, porque la creación de los mundos significa ocultamiento de la luz, ocultamiento de la verdad. Dios se oculta para que nosotros lo busquemos. Entonces, si vemos en su origen, tanto Amán como Mordejai provienen de la luz infinita de Dios. Uno produce contracción, otro produce expansión, pero cuando llega a semejante oscuridad, en que la oscuridad se vuelve algo que ahoga a la luz, entonces esa oscuridad no se puede transformar, sino que hay que eliminarla. Por eso un poco de oscuridad aleja mucha luz, un poco de luz aleja mucha oscuridad. Pero como el dicho bien lo dice, un poco de luz aleja mucha oscuridad, pero solamente la aleja, no la elimina completamente. Y eso va a pasar el día en que verdaderamente seamos felices, que es con la llegada de la redención. Entonces, vivimos en este mundo de luz y oscuridad, y cuando hacemos una mitzvah sentimos alegría. Y más todavía, al judío se le ordena servir a Dios con alegría. Porque cuando una mitzvah, que es una orden que Dios nos da para conectarnos con Él, lo hacemos con alegría, entonces esa conexión es mucho más profunda, todos los canales se abren, y esa conexión no solamente es de ida, sino que también es de ida y vuelta. Akadosh Baruj Hu se alegra con nosotros y manda su vitalidad a toda la creación. Pero esta mitzvah, esta alegría está conectada con la mitzvah. Y nosotros sabemos que una cosa que depende de otra cosa, un amor que depende de una condición, si se va la condición, se va el amor. Entonces puede ser que cuando nos impiden realizar una mitzvah, dejemos de estar alegres. Y ese dejar de estar alegres quizás nos desconecta de Dios, que es la fuente de toda alegría. Hay una mitzvah muy especial que Akadosh Baruj Hu nos da, que es justamente alegrarnos y regocijarnos en las festividades. Besamachta bejageja. Entonces, hay una mitzvah específica que es la alegría.
estar alegre en los momentos de festividad. Pero también las festividades no son todos los días. Entonces, si nos están ordenando que seamos alegres, quiere decir que no es la máxima alegría. La alegría verdadera es aquella alegría que surge espontáneamente. Pero como dijimos antes, puede surgir la alegría espontáneamente, pero nosotros no somos conscientes de que estamos alegres. Y más todavía si estamos tomando vino, si estamos tomando alcohol. A lo mejor la gente nos va riéndonos y diciendo cosas, pero nosotros ni siquiera sabemos lo que estamos haciendo si llegamos a emborracharnos. Entonces el Hasidut nos enseña que quizá no hace falta tomar vodka, tomar alcohol para alegrarnos a tal punto que no sepamos la diferencia entre Amán y Mordejai. ¿Por qué? Porque en realidad la alegría viene cuando esa alegría sale espontánea del corazón, pero también cuando nosotros estamos conscientes de ella. Entonces, cuando esa alegría se transforma en un estado de ánimo permanente, entonces estamos, como se dice de Jacob Avinu, que él estaba constantemente en el estado de Gan Eden, en estado de paraíso. Jacob Avinu, ¿se acuerdan cuando llegó a pedirle la bendición a Isaac, su padre? Él sintió el aroma del Gan Eden. Algunos dicen que era por las prendas que él tenía. Y así explica el Zohar también. Las prendas de Jacob Avinu eran las prendas que utilizó Adán en el Gan Eden, esas prendas que le hizo a Kadosh Baruj Hu mismo, y que fue heredada de generación en generación. Pero además, el Gan Eden, por supuesto, es un estado espiritual. Entonces no era simplemente que Isaac olió las ropas de Jacob, sino que él mismo estaba en condiciones de saber cuál era el aroma del Gan Eden, porque estaba dentro de él también. Cuando uno huele algo, por más hermoso que sea, uno no sabe qué es. Pero cuando uno identifica eso que está oliendo, de dónde proviene, entonces eso significa que ya está dentro de nosotros. Y eso significa estar conscientes, no simplemente como un animal que está viviendo en el limbo, está viviendo constantemente dentro de la naturaleza y vive porque vive, que eso es natural en los animales. Lo natural en el hombre es ser consciente de las emociones y de la situación en que vive. Por supuesto, hay una relación entre Reach y Ruach. En hebreo Reach es aroma y Ruach es viento, tiene que ver con el aire. Entonces, el Ruach, que tiene que ver con el mundo de Yetzirah, el segundo nivel desde abajo, tiene que ver con las emociones. Por eso se dice que una persona es de espíritu alegre. Pues justamente el espíritu tiene, el nivel del alma que se llama espíritu o ruach, tiene que ver con las emociones. La risa tiene que ver con el aire que sale de la boca a carcajadas. Entonces, está la alegría, que es como una acción, como parte de la vida que nosotros hacemos, que vivimos, que a veces estamos alegres, a veces no estamos alegres, a veces estamos en un estado de ánimo, a veces estamos de otro estado de ánimo, pero el ideal es llegar a ese punto supremo en que Amán y Mordejai son uno, esa estabilidad en que uno tiene un estado de ánimo permanente, por más que las cosas de la vida, de este mundo, a veces se vean en forma contraria. Y ese es justamente el estado en que uno tiene que vivir todo el año, pero que recibimos esa fuerza
del mes de Adar. Por eso siempre decimos, cuando comienza Adar aumenta la alegría. Si comenzamos el segundo mes de Adar, ya han pasado más de 30 días de alegría. Entonces, en el año bisiesto, uno siente esa sensación de que no es simplemente cosa de un mes, sino que termina un mes y continúa, y no solamente continúa, sino que aumenta. Y esa es una de las cosas importantes de estar siempre pendiente y al tanto del día del calendario judío en que uno vive. Entonces, ser conscientes de la vida que uno tiene, ser conscientes de la situación en que uno está, significa que uno tiene que estar alegre constantemente. Y esa alegría tiene que ser algo natural que sale de adentro y tiene que ser algo consciente, algo que uno trabajó para eso. Lo mismo que el sustento. El sustento es algo que Kadosh Baruj Hu nos da constantemente, incluso sin que nosotros nos damos cuenta. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, esa conexión con Dios es mucho mayor. Entonces, cuando uno va elevándose en los niveles espirituales, cada vez se da cuenta que está más lejos de la esencia infinita de Dios. Está más lejos de ese lugar en que uno se olvida de la diferencia, o mejor dicho, no puede diferenciar entre el malvado Amán y el bendito Mordejai. Y la borrachera de la alegría, no la alegría de la borrachera, sino la borrachera, la inconsciencia de la alegría, es algo que nosotros provocamos conscientemente y estudiamos y nos comprometemos con la Torá y el cumplimiento de los preceptos de forma consciente, para que surja aquello que está inconsciente de dentro de nosotros, que es el alma. Esa alma judía, esa alma que Dios puso dentro de nosotros y que lamentablemente el que no es judío no es consciente de eso, el que todavía no se pudo convertir. Siente esa necesidad que viene de adentro, esa necesidad inconsciente de que lo lleva a unirse con el pueblo de Israel, pero todavía no es consciente de esa alma que está en su interior. Y menos es consciente entonces del alma que está en el prójimo. Entonces es importante, tanto para los judíos como para los no judíos, los Benei Noach, aquellos que se acercan a la Torá, aquellos que quieren conectarse con Dios y llegar a esa profundidad del alma que está dentro de su corazón, tomar conciencia de en qué estado están, no mentirse, pero en determinado momento elevarse de todo eso y conscientemente saber que todo es bueno, que todo es luz, simplemente porque lo hizo Kadosh Baruj Hu, y que hay un lugar al que podemos llegar solo porque Dios nos permite, en que se eliminan todas las diferencias. Entonces uno a lo mejor puede saber mentalmente que somos todos iguales y que todo es bueno, pero si uno piensa todo es bueno pero ve malo, entonces se está engañando. Si uno dice como algunas personas que no saben diferenciar todavía, primero hay que diferenciar para poder llegar a la unión. Hay que saber qué es lo que hay que seguir haciendo, qué es lo que hay que mantener y qué es lo que hay que eliminar con buenas acciones. Entonces, se nos permite, a través de la alegría, conectarnos con ese lugar. Y ese es el día de Purim. A veces uno
a uno le dicen que tiene que sacarse la careta. Pero en realidad, en Purim lo que hacemos es al revés, nos ponemos una careta. Porque esa máscara, ese disfraz que nos ponemos, nos permite a veces ser realmente como somos. Y un poco los Hasidim, los judíos, nos vestimos un poco diferente del resto de las naciones. Porque lo que hay adentro tiene que expresarse hacia afuera. Y el judío por dentro es diferente, entonces tienen que mostrar por fuera que también es diferente. Ser judío no significa querer ser bueno como todas las naciones o querer ser igual que todas las naciones. Al contrario, significa ser diferente, porque el mismo Dios nos dijo, Él separó entre el pueblo de Israel y el resto de las naciones. ¿Para qué? Para que esa alma especial que Dios puso sea un ejemplo para que todos aspiren a eso. Si un judío deja su atuendo, deja su alma, deja sus costumbres, deja las mitzvot y a veces le da vergüenza ser judío en medio de todos los demás pueblos, o a veces tiene miedo de demostrar su judaísmo, entonces eso produce lo contrario, produce que los pueblos del mundo, que sí reconocen al judío, entonces lo odian. Lo odian porque quiere demostrar algo que no es. Entonces, el día de Purim es un día de prueba. Es como un científico que un día se permite cambiar un poco las leyes de juego para ver cómo funciona en realidad. Entonces, no todos tenemos personalidad alegre o no todos estamos riéndonos todo el tiempo. Entonces, Purim nos permite un día de aquellos que no están acostumbrados a dar, salgan a la calle y den. Aquellos que están acostumbrados a ser iguales a todo el mundo, ese día muestren que no son iguales, muestren que hay algo diferente que los hace personas especiales. A veces hay que tener valentía, pero sin esa valentía no se puede ser ejemplo de lo que sí hay que hacer. Cada uno de los 70 pueblos del mundo tiene algo bueno y tiene que ser visto como una característica positiva que Dios le dio y que es parte del pueblo de Israel. A través de esa buena característica que tiene cada uno de los pueblos, entonces a través de esa característica tiene que tomarse, tiene que aferrarse para conectarse con Dios y verdaderamente llegar a ser 100% de buenas cualidades. Pero para eso no hay que tener miedo. Cuenta una historia del Rebbe Rashab. Ustedes saben que el Rebbe Rashab es uno de los rebes más queridos de Chabad, Rabbi Shalom Dober de Lubavitch. Nosotros hicimos un curso que por supuesto no terminamos porque es muy largo, sobre una de sus obras, el Ain Beis, se llama 72, Ain Bet, porque es el año que comenzó a escribirlo, el 5672. Hace poco festejamos 100 años de esa obra. Y en todo el tiempo queremos continuar. En esa obra le explica cosas muy profundas de Hasidut y lleva a la cúspide de su expresión lo que es verdaderamente el servicio a Dios de acuerdo con Chabad. Así como el Rebbe Shneur Zalman, el primer Rebbe de Chabad, explicó en el Tanya cuáles son las bases, el Rebbe Rashab las expandió y explicó en profundidad, uniendo todos los aspectos de la Torah revelada y la Torah escrita, la Kabbalah, el Zohar, el Shulchan Aruch, las leyes,
el Talmud, la Torá escrita, los 5 libros de Moshe, etcétera, etcétera. Es una obra muy impresionante que le llevó muchos años. Hay muchos libros de este Rebbe. De todas maneras, entre todos los Rebbes, cada uno fue revelando lo que se necesitaba para cada generación. El Rebbe Rajab era muy especial, pero no solamente por su intelecto, sino por sus buenas cualidades, sus buenos midot, y porque era muy valiente. Hay una historia que se llama el Purim de Rostov. Era el año 1920 y el Rebbe ya se había ido de la ciudad de Lubavitch. El movimiento de Lubavitch, en plena revolución bolchevique, había sido atacado y se tuvo que ir de la yeshiva en Lubavitch, donde estaba el asiento principal de Tom Heitminim, como se llama la yeshiva de Chabad. Era un día de Purim y estaban todos reunidos en la casa del Rebbe para la comida de Purim. Los bolcheviques habían prohibido cualquier tipo de reunión y las fiestas eran un delito especialmente grave. Entonces, cuenta el Rebbe Rayatz, el Rebbe anterior, el suegro del Rebbe de Lubavitch, Menachem Mendel, que era el hijo del Rebbe Rajab. Cuenta en sus libros de memorias lo que pasó ese día. El Purim de Rostov, el año 1920, era el año 5680. En el año 5680, 14 de Adar, estaban todos en la casa del Rebbe, esperando que los vengan a buscar. Los rusos ya los tenían detectados y estaban todos listos para huir. Pero después, durante la comida, después de media hora, cuenta el Rebbe, vimos un cambio. Un espíritu diferente, un ruaj diferente, dominó al Rebbe, el padre del que está contando. Entonces el Rebbe ordenó a todos cantar y empezar a cantar más fuerte, y él también empezó a cantar. Hasta tal punto que el canto de ellos se escuchaba afuera. Pero nadie daba importancia por la gran alegría y todo el mundo cantó y bebió. El Rebbe, el hijo del Rebbe Raya, estaba preocupado porque estaba peligroso para el Rebbe. En cualquier momento le iban a venir a buscar para llevárselo. Entonces el Rebbe le dijo: Yosef Yitzhak, no temas. Se escuchó el tumulto en la casa, porque de repente se escuchó que había búsquedas en los alrededores, pero el Rebbe no permitió que dejemos de cantar, dice el Rebbe Rayatz, y tampoco que deje de haber alegría ni por un momento. Nunca lo habían visto así al Rebbe, de esa manera. Incluso cuando había visto milagros revelados. De repente oímos que los bolcheviques habían llegado a la casa del Rebbe. Estábamos llenos de miedo y no sabíamos qué hacer, pero el Rebbe no se movió. Nos ordenó seguir cantando como antes. Sobre la mesa había botellas de alcohol, había mucho dinero también, dinero que se había donado para la yeshiva y para otros proyectos. Y algunos de los Hasim querían quitar las botellas y el dinero, pero el Rebbe no lo permitió. De repente los oficiales rusos entraron en la sala y el Rebbe
dio vuelta la cara de ellos y le dijo a su Hasidim: no, tenemos que hablar palabras de Hasidut y todo esto va a ser completamente anulado. Por supuesto, él hablaba en Yiddish y los soldados no entendían lo que decía. Y entonces, a continuación, comenzó hablando, diciendo el discurso que Amalek es el primero de las naciones. Ustedes saben quién era Amalek. Amalek era el pueblo que atacó al pueblo de Israel cuando recién salían de Egipto y los atacó por atrás. Por eso Amalek tiene la gematria Safek. Safek, Samach, Pei, Kuf, significa duda. Y la duda trae el temor, y el temor trae el abandono y la falta de alegría. Entonces dijo: Amalek es el primer enemigo entre todas las naciones, y entonces empezó a hablar de la nada de Klipá. Ustedes saben que ese lugar donde hay que llegar, donde no está la diferencia entre Amalek, entre Mordejai y Amán. Amán es un descendiente de Amalek, por cierto. Ese lugar se llama la nada, Reisha de Ain, la cabeza de la nada, el Keter supremo, Yehidá Sheba Nefesh, la parte de Yehidá del alma, que se llama Reisha de Ain, Reisha de la cabeza de la nada, ese lugar que es incognoscible. Entonces hay la cabeza de la nada, en lo alto es de santidad, por supuesto, pero cuando eso baja al mundo, lo que está más alto siempre cae más bajo y se transforma en Klipá. Entonces la nada absoluta es la nada que se refiere que no hay nada de ocultamiento, pero la nada cuando baja abajo significa que no hay nada de luz, por eso se llama Klipá, por eso se llama cáscaras impuras absolutas que no tienen nada de luz y no se pueden, no hay nada que rescatar en ellas. Entonces, ¿cómo se anula? ¿Cómo se termina con eso? Elevándolo a su raíz. Todo se rectifica elevándolo a su raíz. Por eso vamos a estudiar las raíces del alma de cada uno de nosotros, que tiene que ver con la reencarnación. Entonces, rectificar en vida es como una reencarnación en vida, sin que haya muerte. Entonces, dijo, Amalek es el primero entre todas las naciones, y habló de la nada de Klipá. Y entonces, frente a esa situación, estando los soldados ahí, que el Rebbe no les dé importancia y él empieza a hablar Hasidut, todos se quedaron completamente sin palabras, mudos, quietos. Y también los soldados. Los soldados se quedaron mirándolo un rato y sin decir una palabra, de repente se fueron. Entonces él llegó a ese lugar donde está la raíz de esa maldad, y entonces la maldad por sí misma desapareció. 2 semanas después de ese Purim, el Rebbe Rabbi Shalom Dober Schneerson de Lubavitch falleció. El quinto Rebbe de la dinastía de Lubavitch. Y entonces, ustedes saben que cuando un Rebbe se va, viene otro Rebbe. Viene su hijo, o el sucesor, y el mismo día dice un discurso hasídico para recibir su liderazgo.
Entonces el Rebbe Rayatz, el hijo de Rabbi Sholem Doper, el primer discurso que dijo comenzó también con las mismas palabras del último discurso de su padre, hablando del Amalek de esa época, que el Amalek era un gobierno que trataba de suprimir la práctica del judaísmo y el estudio, pero dijo, Amalek viene en todo tipo de formas y medidas. El primer Amalek apareció cuando los judíos iban hacia el monte Sinaí. Todo el mundo estaba completamente sorprendido y temeroso por los milagros que hubo en la salida de Egipto y su espectacular pasaje a través del Mar Muerto, no del Mar Muerto, del Mar de los Juncos, el Mar Rojo. Pero sin embargo, una sola nación tuvo la insolencia y la audacia irracional de atacar a esa nación. Una nación que estaba claramente bajo el cuidado del dueño del universo. Entonces, a través de toda la historia, los descendientes de Amalek tratan de atacarnos. Y uno de los más famosos es Amán, que fue vencido una vez más, y por eso celebramos la festividad de Purim. Pero como ustedes ven, también hay un Amalek que es espiritual. Ese Amalek, el Midrash, lo compara a aquel que salta sobre una olla hirviendo. Todo el mundo tiene miedo de tocar esa olla y tratan de enfriarlo. Nosotros éramos esa olla de agua hirviendo. ¿Por qué? Porque estábamos calientes y entusiasmados. Y entonces el Amalek viene para tratar de enfriar. Como jamás. En la Torá está la palabra jamás. Y jamás significa también esa insolencia, esa falta de sensibilidad con respecto a los hombres, a la naturaleza, el matar sin ningún sentido. Y ellos evidentemente se llamaron a sí mismos jamás, pero no saben que en la Torá es una cosa completamente negativa, es una de las clipot más impuras que existen. Y por supuesto está el Hamas de Kedushá, que es la venganza que Akadosh Baruj Hu se toma contra aquellos que tratan de eliminar al pueblo de Israel simplemente porque es judío. ¿Cuántas veces leímos últimamente que esta gente trata de eliminar al pueblo de Israel? El antisemita verdadero no tiene ningún motivo, no es ni por el dinero, ni por la inteligencia, ni porque se creen superiores, no. El antisemita verdadero no necesita ningún incentivo. Él siente que el judío es una amenaza para él. Y a veces lo tratan de eliminar por la fuerza, a veces lo tratan de eliminar como hacen los cristianos hoy en día, tratando de enfriarle su conexión con Dios, su alejamiento. Una de las cualidades del judío es que se aleja de la idolatría. Entonces tratan a través del engaño, de aparentar amor, tratan de enfriar al judío de cumplir los preceptos y de seguir la Torá, de alejarse de la idolatría. Está prohibido entrar al Vaticano, está prohibido entrar a una iglesia, está prohibido hacer actividades que puedan llegar a parecer que uno está de acuerdo con esa idolatría,
a veces no porque uno lo esté haciendo o lo crea, sino porque los que ven alrededor pueden llegar a pensar que nosotros estamos de acuerdo con eso. Entonces, ¿cuál es la forma en que Amalek actúa poniéndonos la duda? Si nuestro Rebbe nos dice hace esto, nosotros decimos sí, pero él lo dijo en otro momento, o a lo mejor ahora ya cambió de idea, o Kadosh Baruj Hu prefirió al pueblo de Israel y ahora ya cambió. Entonces, todas esas preguntas simplemente nos hacen evitar hacer cosas buenas, no nos llevan a hacer algo bueno. Al contrario, nos hacen acercarnos a la maldad y alejarnos de la bondad. Entonces, así terminó el Rebbe Rajab y comenzó el Rebbe Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak, su tarea, que después la trasladó a Estados Unidos, de saber cuál es el Amalek que hay dentro de uno mismo. Y entonces cuando se elimina el Amalek que hay dentro de uno mismo y no se tiene piedad, hace poco el Rab de Tzfat, que él no es Chabad ni que es sefaradí, pero es muy allegado, yo lo quiero mucho, viví muchos años escuchándolo allá en Tzfat. El Rab de Tzfat dijo que no hay que dejar vivo a ningún terrorista. Si viene a hacer un atentado, no hay que dejarlos vivos. Y el gobierno de Israel en este momento tiene sus dudas, pone dudas al pueblo de Israel. Y le dice, no, ¿cómo vamos a hacer lo mismo que ellos? Nosotros no somos asesinos. Todas esas son dudas de Amalek. La oscuridad, la maldad hay que eliminarla. Y si alguien, dice la halajá, si alguien viene a matarte, tenés que matarlo vos primero. Incluso si vos, aunque no trate de matarlo, si vos ves que es alguien que está ahí tratando de conspirar, tiene que recordar una de las 6 Sichronot. Todos los días, después de la tefilá, decimos 6 recuerdos. Uno de ellos es, recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando dejabas de Egipto, y después dice, borra la memoria de Amalek, no te olvides. Y esto tiene 3 preceptos. Uno, recuerda lo que te hizo Amalek, porque recordar sirve para que constantemente estemos alejando esa maldad de nosotros. Otro precepto positivo es borrar el recuerdo de Amalek. Y por último, es no te olvides de borrar el recuerdo de Amalek. 2 preceptos positivos y un precepto negativo. Entonces, explicaba el Rebbe que la salida de Egipto es algo que no solamente tiene que ver con un momento y un pueblo, sino que tiene que ver con la historia judía y sobre todo la historia del alma que está dentro del exilio del cuerpo. Y el alma, cuando quiere salirse de las limitaciones de este mundo, siempre es atacada por aquel que viene a enfriar. ¿Qué enfría? El alma no se puede enfriar. Lo que enfría es las vestimentas del alma, el pensamiento, las emociones y la acción. Sobre todo las emociones. A veces uno está muy inspirado por todo lo que estudió y todas las consecuencias que sacó y todas las conclusiones y las ajlatot, las decisiones que tomó para el futuro. Está muy entusiasmado, pero si eso no penetró dentro del corazón, eso tarde o temprano se va a enfriar y lo va a dejar. Por eso dice, recuerda, borra la memoria de la duda,
no lo olvides. Así el alma desciende de ese lugar en lo alto dentro de la esencia de Dios y entra en Egipto. ¿Qué es ese Mitzrayim, Egipto? Es el alma animal, es el cuerpo. Entonces por eso tenemos que salir constantemente, como dice la Haggadah de Pesach, el hombre tiene que sentir como que él mismo salió de Egipto, salió de Mitzrayim. Y no solamente de Mitzrayim, que quiere decir limitaciones e inhibiciones, sino de todas esas vestimentas terrenales que tiene el alma. ¿Y cuál es el objetivo? Para poder salir de un lado hay que saber hacia dónde ir, porque no sirve de nada escaparse sin saber a dónde tiene que ir. Escaparse es bueno porque cuando uno se escapa sale rápido, pero tiene que tener un líder, tiene que tener un Moshe para que le diga dónde tiene que ir, tiene que explicarle los planes. Uno tiene que tener esa tierra de Israel dentro suyo, que es el objetivo que tiene que tener. Entonces, pero por un lado está la salida de Egipto y por otro lado está la entrada de la tierra de Israel. Por un lado está someter al alma animal, eliminarla, y por otro lado transformar la realidad. Eliminar la tierra de Egipto, salir de la tierra de Egipto, dominar a los egipcios, y por otro lado transformar la realidad en un mundo que sea como la tierra de Israel. Entonces, los líderes del pueblo de Israel es una extensión de Moshe en cada generación. No hay que confundir el Estado de Israel, el primer ministro, los ministros, el presidente, con el Moshe de la Torá. Lo que todo el mundo hoy conoce como Israel es un Estado como todos los demás estados, salvo que en este Estado está parado sobre la tierra de Israel, está formado en su mayoría por judíos y dentro suyo está Jerusalén y está el lugar del templo sagrado. Pero lo que están tratando de hacer los que manejan la tierra, el Estado de Israel, y sobre todo los que lo crearon, es hacer que, como dice el himno de Israel, del Estado de Israel, hacer una nación como un pueblo como todos los pueblos. Dice un pueblo Hopshi, un pueblo libre. Pero el pueblo de Israel no es un pueblo libre. El pueblo de Israel, como dice los 10 mandamientos, el primer mandamiento dice: yo soy Abayá tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, para que seas mi esclavo, para que yo sea tu Elohim, para que yo sea eso que vos estabas siguiendo hasta ahora, eso soy yo, a mí me tenés que seguir. A ese al que estabas sometido, que te limitaba y te impedía ser como sos verdaderamente y cumplir tu tarea, y te hacía vivir mal, te hacía sentir enfermo y sucio y menospreciado. Así como vos estabas sometido a ese sentimiento hasta ahora, a partir de ahora te vas a someter a mí. Pero yo soy todo lo contrario, porque aquel que se somete a mí, aquel que se somete a Kadosh Baruj Hu, es libre de todo aquello que lo oprime. No hay democracia, no hay aristocracia, no hay anarquía, no hay religión. Todas esas cosas son cosas, simplemente nombres que usan la gente para salir de Egipto. Pero lo único que sirve para salir de Egipto es la Torá y seguir al Moshe de la generación. Hubo muchas épocas en que el pueblo de Israel se vio obligado a dejar la kipá, a dejar sus símbolos, a dejar su barba, a dejar los tzitzit, a dejar
el Brit Milá, pero no todos, gracias a Dios no todos. Aquellos que no pudieron soportar, y yo no estoy juzgando, simplemente cada uno tiene sus cosas. Seguramente yo también tuve antepasados que dejaron, pero también tuve antepasados que siguieron. Y gracias a ellos estoy aquí. Gracias a que Kadosh Baruj Hu les permitió seguir cuidando el judaísmo. Durante muchos años yo no seguí las prácticas de la Torah y las mitzvot, incluso yo no sabía mucho, de nada sabía más de la historia de la historia común que enseñan en el colegio, no sabía nada de religión, solamente sabía que era judío. Y mientras yo sabía que era judío, pero no sabía qué hacer, los únicos que me recordaban mi judaísmo era, por un lado, en mi casa. En mi casa el comportamiento es diferente, aunque no sea una casa religiosa. Eran personas que no seguían una religión, tampoco eran reformistas, pero tampoco hacían idolatría. En ningún momento ellos sabían que no había que hacer idolatría. Y eso es lo que me mantuvo a mí y a mi familia como judíos, y por Baruch Hashem pudimos formar familia que sigue la Torá. Yo empecé a estudiar Torá, hebreo, todo eso después de los 30 años. Entonces siento la diferencia de con mis nietos o mis hijas que estudiaron más de chiquitos, pero también siento esa necesidad innata dentro de mí de alejarme de la idolatría y acercarme, aunque yo no pueda hacerlo en forma perfecta como yo quisiera, acercarme a lo que son mis raíces verdaderas. Y a veces uno trata de hacerlo solo, uno tiene que saber que solo no lo puede hacer. Y ustedes me están ayudando a mí, más de lo que yo los ayudo a ustedes, no solamente con su aporte y con su presencia, sino con el hecho de que para yo poder darles algo a ustedes, yo tengo que estudiar y yo tengo que elevarme a mí mismo. Y a medida que más trato de darles a ustedes, más fuerza me da y más ganas tengo de ser mejor, de cumplir mejor, de estudiar más y hacer las cosas como corresponden, de que se revele dentro de mí esa alma y que Dios me dé todo lo que yo le pido para que Dios pueda trasladar a todos ustedes. Besrat Hashem, esta perashá tiene mucho que ver con Purim, porque todo el libro de Vaikra es llamado el libro de los Kohanim. Se llama Levítico la traducción porque los Kohanim vienen de los Leví también. Pero empieza hablando de los korbanot, de las ofrendas y cómo se hacen las ofrendas, porque en la perashá anterior, Pekudei, la última del libro de Shemot, ayer terminamos de leer Pekudei, el libro de Shemot, y dijimos Hazak, Hazak, Benit Hazek, terminamos el segundo libro y hoy empezamos el tercero. En el tercero habla de cómo es el servicio de ese tabernáculo que estuvimos estudiando en las últimas parshiot. Y el servicio máximo del Cohen es el servicio de Yom Kippur, el día 10 de Tishrei, donde entra con toda pureza a prender su incienso, mientras todo el pueblo de Israel está ayunando y está pidiendo la expiación. Kippur quiere decir expiación, viene de Kapará, y se llama Yom HaKippurim. Yom HaKippurim. Y la palabra Haf,
la raíz Haf Pei Reish que ustedes ven aquí es de capará, que quiere decir expiar. Y por eso es el día anterior, los días anteriores a Kippurim, hacemos caparot, que hacemos expiación, como una especie de ofrenda, como se hacía en el Beit HaMikdash, porque en el Beit HaMikdash también el que llevaba la ofrenda ponía sus manos y confesaba lo que quería expiar, y ese animal era elevado, ofrenda, Corbán, en hebreo quiere decir acercar. ¿Qué es lo que estamos acercando? Estamos acercando a Dios. ¿Y por qué ofrendamos animales? Especialmente porque estamos ofrendando el alma animal que tenemos nosotros. Le estamos quitando la sangre, esa fuerza del Yetzer Hará que está en la sangre, y la estamos elevando pura a Dios. ¿Y por qué decimos que tiene una relación tan grande con la felicidad de Purim? No solamente porque Purim está incluido dentro de Yom Kippurim, Día de las Expiaciones. Como ustedes ven, Purim es la finalización de Yom Kippurim. Y en hebreo, la Haf es comparar, como Purim. Entonces, literalmente la palabra Kippurim viene de la palabra Kapará, que quiere decir expiar. Pero también explica el Zohar, y así yo les envié un artículo hoy que tiene que ver con esto, la relación intrínseca que hay entre Yom Kippurim y Purim, que Purim es mucho más elevado porque la expiación no se hace a través de una ofrenda de incienso, de animal o de vegetal, sino que se hace a través de la ofrenda de nuestro propio alma animal. ¿A través de qué? De la alegría, a través de sublimarnos por encima de nuestra existencia material, poniéndonos una máscara que nos permite liberar todo lo que hay dentro de nosotros y hacer cosas que normalmente no hacemos. La semana que viene es Purim, hoy es 3, dentro de 11 días es la semana que viene, y por eso siempre el día anterior, el Shabbat anterior a Purim se llama Shabbat Zahor. Shabbat Zahor viene de la palabra Zeher, que quiere decir recuerdo, y es, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Lo que dijimos antes. Zahor Timche Zeher Amalek Mitachat Hashamayim. Lo tishkach. Recuerda eliminar el recuerdo de Amalek Mitajas Hashamayim. Entonces, recuerda de eliminar el recuerdo. Que dentro tuyo no tiene que quedar la sombra de la duda, la sombra de aquel que te persigue para eliminar tus puntos flojos. Entonces, si nosotros eliminamos nuestros puntos flojos, entonces el Amalek, ese Amán, ese enemigo que se alimenta como un parásito de las cosas podridas, entonces él no tiene nada. ¿Y cómo hacemos para eliminar todas nuestras cosas podridas, todo nuestro instinto animal, toda nuestra oscuridad de nuestro interior, las klipot? Solamente Dios lo puede hacer. Entonces por eso solamente a Él le tenemos que pedir. Pedirle a una estatua, pedirle a una persona, es pedirle a las klipot.
Entonces por eso tenemos que pedirle al líder de la generación, al Moshe, que Moshe es alguien que Dios mandó para que nos oriente. Tenemos que pedirle a los que dicen palabras de Torah. Y esa relación tan importante de Yom Kippurim, como decíamos que el Cohen Gadol entra con sus vestimentas blancas, no de oro como todos los días, sino entra con sus vestimentas blancas, de pureza, de simpleza, de humildad. Así también está escrito en la Megilá que Esther entró también al rey con vestimentas blancas. Y Esther es el secreto del ocultamiento de Dios, porque Esther quiere decir ocultar, esconder. Y entonces esto también está relacionado con las vestimentas de Purim. Entonces, hay preceptos que hay que cumplir en Purim, que son 4 principales. Uno es leer la Megilá. La Megilá se lee el día 14 a la noche y durante el día se lee 2 veces. Después hay que entregar Mishloach Manot Ish Lereu, hay que preparar un regalo de comidas, 2 alimentos no perecederos para regalar al amigo. Después Matanot la Evionim, darle regalos tzedakah a los necesitados. Esos son 3 preceptos que hay que cumplir ese día. No sirve hacerlo el día anterior o el día posterior. El día 14 a la noche y el día 14 de día hay que hacer estos preceptos. Y el día 14 a la tarde, una vez que alegramos a todos los que están alrededor nuestro a través de música, de nuestras payasadas, a través de darles dinero, de comida, ir y alegrar, ir a los lugares donde hay gente que sufre. Luego tenemos que ir a ese lugar donde el Rebbe Rashab junto a todos sus Hasidim. Tenemos que hacer una reunión en el Bet Knesset, en el centro de estudio, en nuestra casa, reunirnos y ahí contar historias, puede ser en el mismo momento después de leer la Megilá, durante el día de la tarde, y comer y beber, y por supuesto no de manera que uno pueda perder la salud, sino que simplemente alegrarnos con contar historias y llegar a ese momento de la alegría tan fuerte. Cuando uno ve a las más alegres, uno se alegra a sí mismo. Si necesita un poquito de bebida para incentivar, para despegarse, se puede hacer, no hay que emborracharse. Y entonces, a través de cantos y alegría y bailes, entonces uno se eleva y llega a ese lugar donde no existe Amalek, donde todo es esperanza, donde todo es luz y felicidad. Dios llamó a Moshe hablando desde la tierra de unión, la tienda de testimonios. No me gusta poner comunión. Mishkana Edut viene de Ed, que es testigo. Es el lugar donde Dios se presenta y donde el pueblo de Israel se conecta con él y da testimonio. Y se presentó en una nube, dentro de la nube. ¿Y qué es la nube? Un ocultamiento. Y entonces eso también asocia esta perashá con la Megilat Esther, con toda la historia de Purim, donde Akadosh Baruj Hu se esconde para que nosotros lo vayamos a buscar y se nos revele. Así que Besat Hashem, nos vemos luego con la clase del Zohar, donde vamos a hablar de la perashá Pekudei. Todavía no nos pusimos al día, pero también les digo que se vayan preparando para la festividad de Purim, y dentro de poco vamos a
comenzar nuestro curso de reencarnación. Estamos preparando mucho material, estamos viendo cómo empezar, pero como para que no sea tan dificultoso y tan difícil de entender. Van a pasar momentos muy importantes y van a llegar a reconocer la raíz de vuestra alma. En eso estamos. Así que bueno, felicidad a todos. Nos vemos luego en la clase del Zohar.